Bueno, y empezamos. Bueno, es un gran honor dar inicio a esta segunda jornada de Medicina Narrativa de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Hay que tomar en cuenta también que esta es la octava jornada de la precursora tarea emprendida desde el Hospital Italiano años atrás por Carlos Warren, Cristina Calzicari, Carmen de Cunto, a quienes homenajearemos mañana en un acto. Cuando creamos la SAMEN 3 años atrás, pusimos como misión de esta nueva sociedad que la perspectiva de la medicina narrativa fuera parte de la práctica habitual en las instituciones formativas y asistenciales de la salud a todo lo largo del proceso de atención. De a poco se han sumado más de 50 asociados, profesionales de la salud, de la pedagogía, filosofía, lingüística, artistas de muchas regiones de nuestro país. En este sueño de introducir la práctica de la medicina narrativa en instituciones asistenciales, hemos creado en el último año una diplomatura anual de formación de coordinadores de talleres de medicina narrativa, finalizada hace pocos días, con un grupo de participantes de excepcional calidad y compromiso. En este congreso presentarán parte de esa experiencia y estamos programando para el mes de agosto el inicio de la segunda edición de esta diplomatura. Miembros de la SAMEN desarrollan diferentes cursos de formación y mensualmente nos encontramos en nuestros ateneos para el debate y la reflexión. Tenemos conciencia que ninguno de los libros que podíamos considerar clásicos de la medicina narrativa estaba disponible en español, y con la cálida ayuda de la creadora de la medicina narrativa que hoy nos acompañará en la primera charla de nuestra jornada y el apoyo de la editorial El Zorzal, pudimos colaborar en la concreción de la traducción de medicina narrativa, honrando las historias de enfermedad, la obra ya clásica de Rita Charon, recién distribuida en su versión en papel. Esperamos que su difusión en habla hispana sea un gran impulso para el crecimiento de la medicina narrativa, y dentro de esa expectativa estamos incubando una colaboración hispanoamericana con colegas de varios países, algunos de los cuales estarán presentes en estas jornadas. Tenemos un gran desafío en una medicina realmente muy compleja, mercantilizada, en revolución con la introducción de la inteligencia artificial, en la que la vinculación con pacientes y familiares está muy debilitada y a la vez, como la segunda cara de la moneda, la misma profesión asistencial no está adecuadamente valorizada en su relevancia con el desgaste profesional, el burnout. El comité organizador ha configurado un programa apasionante tanto en esta primera jornada virtual como en la híbrida de mañana. Escucharemos experiencias de colegas de diferentes latitudes, debates sobre la medicina narrativa en las carreras de salud y la educación superior y en el ámbito de las residencias. Contaremos también con una mesa redonda con escritores y críticos literarios, múltiples talleres, la conferencia de Nina Manovich y luego un conversatorio final entre toda la comunidad de participantes. Nos esperan 2 días intensos y le paso la palabra al doctor Jorge Jansson para iniciar la primera mesa y la presentación de nuestra invitada de honor Rita Charon y del panel que la acompañará. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Jansson, soy miembro de la SAMEN, soy miembro del comité organizador. Bueno, y es un verdadero placer darles la bienvenida a esta segunda jornada de medicina narrativa de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Este encuentro es una invitación a desplegar las historias que nos confían los pacientes y las que construimos junto con ellos. Hoy tenemos el extraordinario privilegio de contar con la presencia de la pionera, cuyo trabajo ha redefinido los contornos de esta práctica clínica moderna. Esta redefinición hizo de ella una tejedora de una trama narrativa entre evidencia y la experiencia vivida. Y es para mí un honor y una gran alegría presentarles a la doctora Rita Charon. Y presentar a la doctora Charon es, en esencia, narrar la historia de la medicina narrativa misma. Ella ha sido la fuerza motriz detrás de un movimiento que nos ha devuelto una comprensión fundamental, que para sanar primero debemos comprender, y para comprender primero debemos escuchar. Su trabajo nos ha proporcionado herramientas para cultivar
la competencia narrativa, es esa habilidad crucial de reconocer, absorber, interpretar y finalmente ser transformados por las historias de la enfermedad. La doctora Charon ostenta tanto un doctorado en medicina de la Facultad de Medicina de Harvard como un doctorado en filosofía en literatura inglesa por la Universidad de Columbia. Y esta formación dual no es una anécdota, sino es la piedra angular de su enfoque. Es la fundadora y profesora del Departamento de Humanidades Médicas y Ética de la Universidad de Columbia. Además, ejerce como directora ejecutiva del programa de Medicina Narrativa de Columbia, el primer programa de posgrado en su tipo en el mundo. Además de estas muchas distinciones, es la autora de varios libros y muchísimas publicaciones en revistas muy influyentes en medicina. Y su libro seminal, La medicina narrativa, honrando historias de la enfermedad, es la obra que ha iluminado la práctica de muchos profesionales y que hoy tenemos la alegría de presentar en su edición en castellano. Pero más allá de este importante currículum, el mayor logro de la doctora Charron es habernos recordado que la medicina es, en esencia, una práctica humanista. Nos ha enseñado a leer un historial clínico con la misma atención que el detalle de un poema, a ver en la narrativa de un paciente no solo la clave del diagnóstico, sino la compasión y la conexión. Su presencia nos invita a detenernos y a reconectar con la humanidad que nos une en el acto de cuidar. Luego de la presentación de la doctora Charnon, conversaremos junto a un panel que entrama diversos puntos del mundo hispanoparlante, invitando así a un diálogo que esperamos duradero. Están presentes el doctor Tajer, que es el presidente de la sociedad, la doctora Pamela Jofre, que es la directora del Laboratorio de Medicina Narrativa de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, en Chile, la doctora Mariola Marrero, que es médica de familia rural en la isla de Tenerife, en las Canarias, que tiene un CPA en medicina narrativa y es comoderadora de las sesiones virtuales de medicina narrativa del Departamento de Medicina Narrativa en Columbia. El doctor Juan Carlos Claro, que es director de profesionalismo en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Medicina Narrativa en Columbia. La profesora Silvana Marrón, que es profesora de literatura norteamericana, facilitadora de talleres de lectura atenta en el Hospital Británico de Buenos Aires. El doctor Pedro Robeto, que es colombo panameño de Cali, Colombia, que es profesor de Historia de la Medicina y fundador de la revista Medicina Narrativa en la Universidad Javeriana de Cali. También es un poeta secreto. La doctora Ah, Teresa Blanco, que es médica de familia, que está empeñada en escuchar a sus pacientes y es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, donde participa de la asignatura La narrativa como herramienta profesional. Bueno, ahora sí, mm. doctora Charon, bienvenida. Tiene usted la palabra. Ah, thank you, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes, doctor Tajer. Muchas gracias a Carlos, gracias a Juan Carlos, a todos ustedes, muchos de ustedes con los cuales ya he trabajado con ustedes y también lo que estamos haciendo en este momento es algo que es en el medio de esta tarde, en este verano tan caluroso que tenemos por aquí, analizando cosas que por definición son verdad en toda la medicina. No hay nada que dijo Jorge recién en su presentación, no hay nada que no aplique a toda la medicina y que
La tristeza. If we were speaking in Yiddish, Si I would say the habláramos en Schande, Yiddish, diría the la Shandon. sadness, the La shame, the tristeza, la shame that vergüenza medicine que la as a medicina enterprise como seems to have empresa left behind parece haber dejado its atrás humanistic roots. sus raíces And what we're humanísticas. doing in Lo narrative que estamos medicine haciendo is entonces en not esta inventing medicina, something no new. estamos We're inventando algo resurrecting nuevo, that estamos which has como been true permitiendo of la the healer resurrección de lo que es el from the very cuidador beginning. desde el comienzo en sus It's a funciones. tremendous Es, pride to es un me that orgullo you've put enorme narrative para mí medicine que into Spanish. Look ustedes at hayan here's traducido al here's my español copy of my la book. medicina narrativa. It's a Miren little mi old. copia del Well libro. used. It's so Está tan falling apart. antiguo, está como And que se deshace I ya. pulled it Y out to lo look at tomé it, to para remind volver a me mirarlo y what was in it recordarme qué es lo que before coming to meet with contenía you. I really antes de venir a went esta reunión. La back verdad to que look lo hice. again. Tuve que volver a And mirar it y was with relief fue that con I saw alivio que that vi many of these que things we're talking muchas de about estas cosas today de las que and hablamos many of the hoy things I y muchas de believe las that cosas en las que Samen yo is committed creo que to está también your society comprometido a is lograr con committed su to sociedad, were raised. The estas principles we're cosas, talking estos about, the textual principios, work, the este clinical work, trabajo clínico, este that trabajo de cannot but textura no be part puede of dejar de the ser parte physician's de equipment el and the equipo, el physician's inspiration. I've equipamiento just de un learned that médico y some of su you, well, inspiración. maybe I'm a Me he entrenado hematologist, que, but I'm bueno, also a novelist. dicen, bueno, tal vez soy And hematólogo, pero another también says, soy well, of course novelista. I'm a Y family otro dijo, doctor bueno, and soy I'm a médica de poet. familia, pero también And poeta. these Y looking forward, esto, if mirando we hacia do good work, adelante, si hacemos will un not be buen trabajo, exceptions. no van a ser That our excepciones. students, our Nuestros residents, our estudiantes, nuestros trainees, our residentes, colleagues nuestros will colegas have in jóvenes our van a work tener en nuestro the trabajo path el camino toward a narratively hacia sophisticated una medicine medicina re so that it no sofisticada con la longer has to narrativa, be para que a ya no deba choice of ser one una or the other. elección de una u otro. It's also a Es sense of great también humility con una to sensación de see that mucha your humildad translators took ver the que exquisite sus amount of time traductores se necessary, the tomaron el tiempo attention enorme to say necesario y la atención accurately exquisita para or poder decir en forma evocatively what I evocadora y said in one exacta language lo que yo and dije en now un is in idioma y another. ahora está en otra lengua. We know, if only Sabemos by que having read Jorge Borges solo all para these haber years, leído a Jorge Luis we Borges, know that sabemos every language que cada can idioma, say cada lengua thought in puede its own way, decir en that su language forma peculiar qualifies as an estas atmosphere. ideas. El And there are idioma es una concepts atmósfera available y hay only to conceptos que you who speak solo están Spanish. disponibles para They're ustedes que not hablan available to español, me. I pero que have no están little Spanish disponibles para mí because porque I sé muy poquito practiced español, medicine in a porque Dominican neighborhood in New ejercí York City. como médica en un vecindario But donde hay there are muchos concepts dominicanos en Nueva available York, only to pero you hay in Spanish. conceptos que solo estarán And disponibles para ustedes en pay attention, español. please, Y por to the favor, field of presten translation studies, atención al because we're estudio de beginning to al understand campo de los estudios how en traducción. much Estamos influence empezando a entender the cuánta languages influencia we speak tienen have los to idiomas do que with hablamos y cómo our tienen que ver lives. con nuestras vidas. I'm also very happy to see the philosophers among you, the literary scholars among you, the psychologists among you, and I'm sure there are many more. También me alegra ver a You todos know, los filósofos y what académicos was the waiting entre room, and I'm ustedes. eager to meet some of the Y others me gustaría here today. conocer a todos los The que están aquí foundations of presentes, narrative medicine las from the bases de beginning la medicina were narrativa grounded desde el in comienzo literacy, se in asentaron en la narratology, in teoría the narrativa, en la philosophical sense, narratología, en as el well as the pensamiento clinical filosófico practice. y también en la práctica And these clínica. principles Y estos and concepts principios y are not conceptos only being no maintained, solo but are se living and growing mantienen, sino que están and vivos y alive to new crecen work in the field. y abren puertas para So nuevos trabajos en este campo. we are doing our best. Estamos haciendo lo mejor que I'm not the only podemos y, one. bueno, There are saben que yo no soy la única, ¿no? Hay founder
más de un fundador de este campo. Hubo muchos en Colombia, algunos en otros lugares que me ayudaron desde el comienzo para que esta conceptualización tuviera sentido. Tenemos en cuenta ambas cosas. Hay un foco muy claro en los principios fundacionales y prácticas fundacionales de este campo emergente, pero no a costa de ser un campo disciplinar, porque todo lo que esté vivo tenemos que protegerlo y proteger la capacidad de este campo para vivir y respirar en nuevas atmósferas. Como ustedes saben, hay nuevos sucesos en el campo de la salud que cambian lo que hacemos simultáneamente con nuestra escucha de los pacientes, cómo los escuchamos, cómo los atendemos, sea en presencia o telemedicina o con llamados e incluso con los mensajes de la inteligencia artificial. Tenemos que prestar atención también a los nuevos desarrollos en conceptos literarios y filosóficos que subyacen en nuestro trabajo. Y ustedes saben, si prestaron atención a lo que yo y mis colegas escribimos, saben que nuestra teoría literaria y de narratología surgen de una versión en lengua inglesa. Tomamos también mucho de académicos franceses, otros colegas que no son de habla inglesa, pero nuestro pensamiento está inevitablemente fundado en la lengua en la que hablamos y con la que crecimos. Veo la hora y no quiero superar mis 15 minutos, pero sí quiero hablar brevemente acerca de los tres movimientos con los que comencé, los tres movimientos de atención, representación y vinculación. Espero que esto esté bien transmitido en la traducción. No son pasos, ¿eh? No son pasos. Hay un trabajo que hicimos en China, en Beijing, y dijeron, bueno, ahora hacemos atención, y cuando terminamos con atención hacemos representación, y después hacemos vinculación. Y yo dije, no, 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 no es así. Están entrelazados, no se puede hacer uno sin el otro, y es la culminación de los tres lo que nos otorga un lugar junto al paciente al que le hacemos las preguntas. Yo voy a ser su doctor, necesito saber muchísimo acerca de su cuerpo, su salud y su vida. Por favor, dígame aquello que usted cree que yo necesito saber acerca de su situación. Esa es la pregunta que yo les hago a mis nuevos pacientes. Siempre, siempre las mismas palabras. Y cuando lo hago, y cuando, a ver, busco la palabra, cuando me disciplino para alejarme de la computadora con la silla, poner las manos en la falda y escuchar, es ahí cuando puedo usar lo que aprendí en mis estudios de atención a la narrativa sobre el relato. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es la voz que narra? ¿Cuál es la dicción? ¿Cuál es la fuerza que importa? ¿Cuál es la situación, el marco temporal? Los flashbacks, los recuerdos, las visiones hacia el futuro, las alusiones de lo que la persona dice. Y así es como uno escucha y porque hay que estar equipados con al menos los elementos básicos de la teoría narrativa. Esa es la parte de atención.
Y la representación es más difícil de poner en palabras y espero que no les cueste mucho trabajar con la descripción de la representación. Lo que significa es capturar lo que observan o experimentan en forma. Sé que entre nosotros hay dramaturgos y teóricos. Capturamos lo que entendemos en la forma. Es una escena, es un párrafo, es un soneto, es una descripción, es un algo en forma de texto o trabajo visual o composición sonora o performance, actuación, danza, teatro. Esta es la representación y es así como podemos llegar a, ¿cómo puedo decirlo con la suficiente fuerza? No apreciar, sino conocer qué es aquello que experimentamos. Y sin la representación, lo que sucede es que esto se va, se diluye. Y por último, cuando estas dos cosas funcionan, llegamos a la vinculación, que es entre yo y el paciente, que me dice lo que cree que yo debo saber sobre el paciente. Oigo muchas voces. Bien, rápidamente entonces. Estoy muy feliz de conocer a muchos de los académicos de filosofía, estudios literarios, escritura creativa. Aún no conocía ningún antropólogo o pintor o fotógrafo o compositor, pero estoy segura de que existen estos profesionales entre ustedes. La antropología también, por ejemplo, pertenece a este campo, como muchas otras ciencias sociales, porque sin todas estas dimensiones, la medicina narrativa puede malinterpretarse y no sé bien cómo llamarlo, pero algo podría volverse algo indebidamente simple. Parece simple, pero es muy complejo. Es muy compleja, no es simple o sencilla. Y exige una habilidad que todos ustedes están desarrollando a medida que avanzan, que la profundizan. Ahora, para cerrar, sabemos que las culturas no comparten las mismas bases. Los académicos de Beijing no leen a Heidegger, por ejemplo, leen a Confucio. Y los académicos de Francia son parciales con respecto a su propia literatura, tienen la influencia de su propia literatura y no de la que yo tuve o el resto de nosotros. Estos compromisos entonces surgen de las culturas de los idiomas en las que están enraizados. Al mismo tiempo, si hablamos chino o español o portugués o malasio, podemos compartir el compromiso más profundo con los fundamentos, los cimientos de por qué la habilidad narrativa mejora la salud. Tenemos una organización de exalumnos de medicina narrativa que está creciendo, los programas se están volviendo habituales. Tenemos también un grupo internacional que reúne gente en las Américas, en los países nórdicos, en el Reino Unido, y ahora estamos en un umbral en el que estamos
reuniendo las redes que existen en muchísimas culturas. Queremos hacer una red de redes, con lo que yo los invito a ustedes, a todos, a muchos de ustedes, a hablar con mi grupo acerca de la red hispana internacional que quieren conformar. Muchísimas gracias por hacer que este libro, que es viejito, esté disponible ahora para ustedes con acorde a los tiempos contemporáneos, y estoy dispuesta a escuchar los comentarios del panel. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctora Sharon. Muchas gracias por sus palabras. Tal vez podemos convocar al panel a que nos acerquemos un poco a la doctora para conversar unas palabras con ella mientras los demás seguimos escuchando. Bueno, yo antes que nada quisiera mostrar el libro, lo vamos a ver los que vamos a estar presentes en las jornadas. Here you have. Beautiful, beautiful. Thank Esperemos haberlo traducido adecuadamente y si no, que Dios nos perdone. Bien. Quisiera hacerte quisiera hacerte una pregunta, Rita. Yo tuve el inmenso placer de conversar con Rita en su oficina y uno de los comentarios que me hizo Rita me llamó mucho la atención. Yo le estaba comentando de que habíamos hecho una encuesta en cardiólogos argentinos sobre el tema del burnout y que el burnout, etcétera, y Rita anunció una frase diciendo el burnout no se corrige con yoga. Y comenzamos a charlar sobre las diferentes circunstancias económicas, laborales, y quisieras un comentario sobre este tema, porque justamente hace pocas semanas publicó una de nuestras compañeras, Beatriz Carvaleira, diciendo cómo está haciendo trabajos de narrativa con residentes, y uno de los residentes le dijo, bueno, pero con lo que mal que ganamos y lo mucho que trabajamos y las horas que no tenemos, realmente ¿para qué sirve la narrativa? Este fue un poquito el... you. I agree absolutely with that trainee. Estoy totalmente de acuerdo con The, ese mood toward residente. well-being El has skipped bienestar a few steps. se And salteó no algunos trainee or pasos, student or y ningún physician or nurse estudiante o is médico o going to be enfermero va cured a ser of their curado burnout by del síndrome de virtue of burnout anything but de, nin- structural changes in how the de work is ninguna done. otra manera que no sea And cambios as long estructurales en su forma de as trabajar, clinicians en la are medida being pushed to en see que more todos los patients per profesionales que minute, tienen are acceso being demoted a in los their salaries, pacientes are being tengan denied the mejoras kind of en sus staff they need to do salarios, their work competently, tengan they los will elementos que continue to be necesitan, la burnt out, no cantidad de matter how personal que much necesitan para trabajar narrative con medicine or any competencia. other Si no se mejora todo eso, substitution no van a mejorar is el made burnout. No hay for the nada structural sustituto changes o no hay that nada que must be sustituya done los cambios by estructurales those que who deben ser run our realizados institutions. por quienes administran las instituciones. Tal vez quieran eh, arrimarle algún comentario de ustedes. Juan Carlos Eh, Claro está sí. levantando la mano para hablar. Doctora Gracias, Claro. Carlos. Gracias, Jorge, por esta tremenda jornada. Hi, Rita. I'm really happy to see you there. Yeah. Happy that we can Estoy connect contento de through verla, this, Rita, y que nos through this podemos meeting. conectar a Yeah. través de esta I wanted to reunión. ask you Quiero about preguntarle acerca the de representation movement. el movimiento de So desrepresentación. I em, guess that there's an Perdón, de este immediate movimiento de representación. representation Creo que hay movement un that movimiento occurs in inmediato de the representación que in ocurre the clinician's en office, right? la
en el consultorio del médico y que debe ocurrir durante este encuentro, esta atención, esta posibilidad de hacer un movimiento de vinculación apropiado, pero también está esta representación diferida que ocurre, por ejemplo, con los estudiantes de medicina, y es lo mismo, es el mismo ejercicio, con diferencias en simplemente el momento, el tiempo, la extensión, o nos puede orientar un poquito sobre esto. Muy buena pregunta, maravillosa. Bueno, Juan Carlos fue uno de mis estudiantes algún tiempo atrás y hemos aprendido uno de otro tanto. Es un ex estudiante mío, un graduado de nuestro curso, y su presencia en Santiago es algo que es muy importante. No, son diferentes porque el diferido, la representación diferida, si eso implica aprovechar esa pausa temporal, y hay cosas que uno puede conocer en el consultorio que uno no va a saber hasta semanas o tal vez meses después. Cualquiera de ustedes que hacen un diario, escriben un diario, se van a dar cuenta que uno escribe la misma historia una y otra vez, y hay que hacerlo porque de esa manera nosotros crecemos, nuestra propia aumenta nuestra capacidad de comprender tanto nuestra experiencia como las de otros. Y por supuesto que la historia clínica, en la historia clínica nos permite continuar las historias que escribimos de los pacientes de un mes al siguiente o de un año al siguiente, de la madre a la abuela, ¿no? Y entonces déjenlas, son complejas en su mente. No simplifiquemos. Bueno, porque esta cosa de usted ya contó esta historia, ¿me la va a contar de vuelta? No, muchas gracias. Doctora Sharon, Pedro Roberto de Cali. ¿Qué más? Bueno, yo soy el poeta secreto. Digo secreto porque he publicado un solo libro, solo el librito, y creo que ni mis amigos lo han leído, pero bueno, ahí sigo escribiendo. Muy bien. Yo soy patólogo, sorprendentemente en el campo de narratología. Yo soy patólogo. Y cuando yo hacía mi entrenamiento en patología en los Estados Unidos, leí al doctor Robert Cole de Harvard, el psiquiatra, y él empezó a hablar o empezó a escribir sobre imaginación moral, y ahí fue mi interés en este campo de imaginar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad de los otros, ¿no? Y fui pasando de patología a los estudios humanísticos y a medicina narrativa ahora. Y quisiera comentarle algo sobre la representación, que ya nuestro colega estaba hablando. La representación es un concepto así difícil de captar, ¿no? Pero yo lo capto en dos sentidos. Uno tiene que ser imaginarme, o sea, una persona me dice algo y yo me imagino lo que está viviendo, imaginarse. Y otra cosa es, ¿cómo diría? Capturar, usted usó la palabra capturar ahora, capturar la presencia de la otra persona. Una cosa es imaginar lo que ella está viviendo, o lo que él está viviendo, y otra cosa es capturarla, estar presente, ¿no? Y esto me llama la atención porque eso se usa en mística. Bueno, tengo que reconocer, como reconozco en todas mis clases, yo soy católico, apostólico, romano y pecador como todos, ¿no? Pero soy una persona de fe activa y de pensamiento activo, católico. Y los místicos cristianos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, habla mucho de eso, de representar, de hacer presente en mi interior la persona que está hablando. No solamente imaginar lo que ella está viviendo, organizar sus eventos, sus signos, sus síntomas, sino representármela. Y me encantó el verbo que usted usó, capturar. Me parece un concepto absolutamente profundo y útil para el trabajo.
Mhm. Mhm. So, Freud says that Freud dice memories que are las not memorias, los recuerdos emerging, no that emergen, memories are los created. recuerdos son creados. Eso And that dice, goes y for our eso perceptions aplica a also. nuestras percepciones We también. try to tame Tratamos de our domar human experiences of nuestras cognition and experiencias perception humanas de into cognición y thinking that there's percepción, a thing there, and pensando que all hay we have to algo, hay do una is cosa y lo único que hay que locate it. hacer es Ah, ubicarlo. yes, that's what Ah, sí, happened when sí, I was eso 6 es lo years que old ocurrió and cuando yo became tenía 6 años, dysfunctional. ¿no? Y entonces Well, ahí con la your anécdota con el knowledge of that triciclo, tricycle pero is el going to shift conocimiento de ese dramatically triciclo va a cambiar throughout your life dramáticamente a lo largo de because it nuestras not vidas. only No emerged solo va as a a memory, emerger but como was un created. recuerdo, sino que va a ser Now, did recreado you una all y otra notice vez. that Pedro ¿Notaron ustedes Rovetto que is Pedro not only a Rovetto poet, but a no solo pathologist? es poeta, sino también And didn't patólogo? say much about his Y practice of no dijo pathology, mucho sobre su but cómo of ejerce la all the patología, pero physicians, de todos los médicos, including the psychiatrists, incluyendo los psiquiatras including the palliative care physicians, y los médicos de the cuidados paliativos, pathologist is the los one who patólogos son lives aquellos closest to death. que viven más cerca de la muerte. The pathologist is Los the one who patólogos son cannot aquellos que deny no pueden negar that we are human, que somos seres we have humanos, bodies, tenemos we are cuerpos, mortal, somos and we will mortales die. y nos vamos a morir. So, among many other Entonces, forms of entre representation, muchas otras Pedro, formas de your representación, Pedro, representations sus are in the form representaciones of the están en la slides or forma whatever de texty things los these things preparados, are. los portaobjetos en los que To usted trabaja. capture the Entonces, actual para cells capturar of the biopsy Exactly. las or células de the las organs of biopsias the o los person who órganos died de and la you're trying to persona find que out falleció diagnostic y or usted está diagnostic, tratando de right? averiguar por I was qué anatomy falleció. for many, many years. Anatomía cardiopatología, mucha Enseñé patología. And I patología used muchos to años tell y my residents solía decirle a when mis you look at the slide, residentes que you are cuando uno looking at a mira un person. preparado, You está have mirando to una imagine what to persona. Se represent tiene que what representar, she tiene que or he is imaginar living lo que at that ella moment. o él estaba viviendo en Clients ese are our momento. patients. Son That's nuestros quotation that I used pacientes. for many, many Y years eso with my es algo que residents. usé At this como moment, ejemplo muchos años I am con not a mis pathologist residentes. anymore. I have Ahora ya retired no from soy patólogo, practice of estoy pathology. jubilado de la And práctica de I am only a patología. professor. Ahora And soy to solo profesor. finish, Dr. Sharon, Y another para word that you terminar, said, doctora Sharon, something otra that you palabra said que that usted dijo really que very significant for me me is that pareció muy we don't know significativo es everything que about the patients. no And you sabemos todo usually sobre talk el about the paciente. mystery Habitualmente of the hablamos patient. del We have to be misterio del paciente. conscious. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Absolutely, that's the humility Totalmente. part. Esa es la Yes, parte de exactly. la We humildad have no que idea. mencioné. No tenemos idea. Thank you. Thank you. Okay. Muchas gracias, He, muchas Thank you. gracias. he's a poet. Es un poeta. Not very well known, but yeah. No muy conocido, ¿no? Pero Like William Carlos Williams. That was como another of William my Carlos inspirations. Williams, That ¿no? was Como years inspiración ago. años Okay. atrás lo fue. Ahí. A ver, Mariela, dale nomás. Ahora, hola. Bueno, un placer oír a la profesora Sharon. Yo voy a hablar en español porque mi inglés está poco práctico y suena fatal. Em, yo empecé, bueno, me apunté a un taller de medicina narrativa en el año 2011 porque me había leído ese libro tan antiguo, el mío también está muy estropeado y ahora es un placer tenerlo en español porque me facilita, tenerlo en español a mí me facilita contar a los demás, poder ofrecer un material que los demás pueden leer. Y quería preguntar sobre el concepto de la traducción. A mí me marcó Yes, mucho el yes. libro de Catherine Montgomery cuando habla de cómo vamos traduciendo la historia del paciente a nuestro lenguaje, a un lenguaje médico que es un Yes, idioma yes. propio, y cómo fallamos en la devolución otra vez al lenguaje del paciente.
pero para mí también ha sido un problema Yes. traducir narrative medicine a medicina narrativa en España, en mi mundo concreto, porque si la medicina Yes. es una Yeah. práctica social, sociocultural, cuando cambiamos el contexto sociocultural, a veces es difícil adaptarlo y explicarlo. Entonces, claro, yo no estaba en la academia, solo hace unos pocos meses empiezo a trabajar con alumnos. Trabajo en medicina práctica rural, pero en un contexto tan diferente del americano, porque es un sistema público con trabajadores públicos, funcionarios, que no Yes. encuentran motivación económica en el aprendizaje de nuevas técnicas. La motivación tiene que ser muy interior, que no ayuda al contexto, como decimos del Yes. estar quemado, no controlas el contexto en el que trabajas. Pero además venimos de una formación Right. que es muy diferente a la formación americana. Nuestros alumnos de medicina entran en la facultad de medicina con 18 años. Son niños. Éramos niños nosotros Yes. cuando Right. entramos. No tienen una formación Right. previa. Las humanidades Right. están abandonadas desde los 16 años. De hecho, no estudian más literatura ni más historia. Wow. Solo algunas facultades, como la de la doctora Teresa Blanco, están trabajando en introducir humanidades en la facultad de medicina, pero no se habla de humanidades. Tampoco se escribe, porque se pregunta en exámenes de test de respuesta única y estudian buscando aprobar el examen de la especialidad, que es un examen en el que no hay que escribir palabras, no hay que contar Yeah. historias. Y estamos Right. perdiendo la Right. capacidad de narrarnos. Pero luego cuando hablo con los Yeah. académicos que no están en la medicina, toda la filosofía, todo el trasfondo, también es desconocido porque no es un trasfondo que proceda de la tradición No. latina, Right. de la tradición hispánica. Entonces, mi gran problema es cómo traducir, o sea, todos estos Yes. años, todo más de una década, mi lucha es cómo consigo explicar esto que sea comprensible, aceptable y que las instituciones me apoyen para poder hacerlo, porque es muy complicado. Yeah. Well, listen, you need a whole lot of Mira, support. necesitas mucho It's not apoyo. something one person No can es do by algo que puede herself. hacer una persona sola, no And puede when I do hacer esto. consultations Cuando for hago other consultas schools, I para say, otras stop universidades, digo, paren your course for the first year el medical students. curso de primer año You're para los wasting your estudiantes de time. medicina. Están perdiendo el Give a tiempo. course Den un to the curso senior leadership. a los líderes Get the senior, deans, the vice que deans, los the department decanos, los chairs. vicedecanos Find le den them. There apoyo, are los jefes de bound to cátedra, be department chairs encuéntrenlos. who are also poets. I guarantee it. Ellos van a I encontrar algunos guarantee que it. también sean poetas. Les garantizo que You algunos have van to a look for encontrar. them. Tienen que But there will buscarlos. be the Pero theater goers, van the a estar, van a composers. ir You al know how teatro, many compositores. physicians ¿Ustedes are saben expert cuántos in médicos amateur son musicians? músicos amateur I'm o one. expertos? Acá hay Yo una, soy yo soy una, orquesta dice. sinfónica de médicos. That's what's Ah, next to me in my see. So there are Ven, persons hay who personas have que a dimension tienen una of what it is dimensión you want to de bring. lo que ustedes quieren But they don't ser, know it's a pero no dimension of the saben, writing o sea, medicine. That's what we have to no saben teach que es them. una dimensión de la medicina narrativa. And Ustedes eso se lo tienen que that's explicar. one way in Y which esa es una manera de hacerlo. the age of the early La students is edad de los really what needs to be estudiantes done with these iniciales. Bueno, ¿qué pueden 17s. hacer con eso, con You estos know, thank chicos de God some people 17, go to 18 años? church. At least they get to Bueno, hear the alguna gospel, or gente at por lo least menos they va a la get to iglesia, listen to Talmud escuchan, or por lo something menos leen el having Talmud to do o with text, algo right? que tiene que ver con los And you textos know, who o knows as el as Evangelio, time goes quién on, sabe. they're all going to be Con reading el comic books, tiempo but van a estar maybe todos leyendo they will historietas actually start probablemente, reading pero good tal books. vez empiecen a Do you see? leer And otras I mean, cosas. we ¿Ven? can rail all we Entonces, want against social podemos media, decir but at todo lo que least queremos acerca de las redes the kids sociales are y listening to despotricar, podcasts pero and por they're lo menos talking los to one chicos another escuchan los in podcasts y ways se that están hablando unos con otros transcend. en formas que So what trascienden did he say in organic medicine? lo que dicen en química So orgánica. no losing Entonces, heart, no hay que Maria perder Dolores. las esperanzas, María No losing Dolores, heart. no perder la esperanza. Um,
what we have to do, Lo que as I tenemos think que you have hacer done so eh, brilliantly es algo que también han among hecho you. tan I brillantemente mean, I don't know muchos de how you did it, ustedes. Yo no sé but cómo you hicieron, la found verdad, pero the encontraron philosophers and the a los lawyers and filósofos the y a los linguists and the lingüistas y a psychologists los who have a stake psicólogos y a los in this. abogados que tienen And it took, I don't interés know how en long it esto. took, No 5 sé years, cuánto 10 tiempo le years llevó, 5 años, in 10 años, this development, para but poder obtener este there is desarrollo, pero hay in some un, rocks, there's a en lodestone, there's a algunas eh, core of the rock that rocas is hay como un magnetic, núcleo de la roca que right? es I think it's called the magnético, ¿no? lodestone. Creo que se And llama that's what lodestone. Creo eso es we have. lo que nosotros We've got a tenemos. lodestone. We've got a Tenemos magnetic center. ese magnetismo, ese Um, centro and magnético que tienen estas somehow rocas, we lo have to tenemos. Y enable de alguna manera not tenemos just our que students now, permitir, no but solo los across the board estudiantes, our sino colleagues nuestros to colegas pay también, attention to it que and to presten never atención a forget esto y the no nos structural. olvidemos You talked que about the lo que structural mencionaron como la cuestión components. estructural, el If you don't get paid componente very much, estructural, if si you're no les not told pagan where mucho, you're si no supposed to les work, if dicen you're not dónde tienen que given trabajar, donde no, maternity cuando no les leave when you dan have a baby, licencia if you're por not maternidad cuando tienen un helped bebé, with getting cuando no your los children good ayudan con educations, que then you're sus not hijos being obtengan buena taken care of. educación, entonces no se los está You're well aware of that. cuidando, no se los So está that cuidando. is Esto necessary. entonces es necesario. But take heart. Pero valor, valor. Ahí Silvana levantó la mano. Bueno, okay, I don't know whether to speak English or Spanish. No sé I si don't know what hablar is en best inglés o en for the español, no sé translators. Yo qué es creo que mejor español. para los traductores. Okay, okay. So Justice, in English, it's a pleasure to be here with you after so many Está bien, years. I empiezo met you solo in en Korea inglés. in a Le workshop digo que or es un narrative medicine placer workshop, so it's a estar great con ella en pleasure este and honor to momento, be que la here with you conocí hace today. unos años en And Colombia y es un gran my honor estar question, hoy mi aquí con pregunta o usted. mi reflexión tiene que ver un poco con la traducción y con una idea de que la traducción de alguna manera construye puentes, ¿no? Entre culturas, entre lenguajes. Y creo que usted, Rita, es un ejemplo, un excelente ejemplo de la construcción de puentes entre la medicina y la literatura, por ejemplo, dos mundos que parecerían ser opuestos para muchos, no para nosotros que estamos aquí, pero para muchos sí. Y la pregunta es si en usando esta metáfora de la construcción de puentes, si en un mundo que está tan fragmentado, la medicina narrativa podría ser un puente de unión entre especialidades, entre dimensiones diferentes, entre profesionales de la misma profesión, pero de distintas especialidades, no solo entre paciente y médico. Yes. Yes. Absolutely. Sí, sí, por There are supuesto. many treasures in that one Hay question that you just asked. muchas preguntas en esta First, a pregunta, comment ¿no? on translation. Primero, un comentario sobre la The traducción. contemporary translation studies, I mean, Los people estudios writing today contemporáneos sobre about traducción, la gente que translation, escribe hoy talk about sobre la a traducción, habla translated poem del poema being an traducido original work. Yeah. como It un is trabajo not, original. it Esa is traducción not se considera un trabajo a original, no es una subform with subforma, una the forma original subordinada al being original. the Y en ese caso el key or the original pearl. sería No, la perla o lo that perfecto. that De the ninguna manera. translation becomes La itself the original traducción se creation, transforma en sí and the misma en una creación translator original y el is not just traductor parroting the words no, of the no está original, the L1, simplemente if you will, reproduciendo el but mensaje de la is L1, que es la lengua finding, 1 o de origen, sino que creating, está buscando, excavating encontrando, a way excavando una to manera display that de thought desplegar y in demostrar another ese tongue. pensamiento en otra So we're going to lengua. see this.
Vamos a ver esto entonces. Ya no se va a decir traducido por fulano o mengano, digamos, sino escrito por tal o cual persona. En los estudios literarios, al menos, y no solo en Estados Unidos, esto realmente está entrando debido a la complejidad. Por ejemplo, Coetzee, un novelista africano, es muy, muy agudo o le gusta mucho ceñirse a la originalidad del trabajo traducido. Hay también escritores que escriben en lenguas que no son la propia, en ruso, por ejemplo. No porque sea su lengua materna, sino porque, bueno, eso también sería una manera de traducir. Y este es un comentario importante que quería hacer sobre la traducción. Algo que es complicado y difícil de describir es lo siguiente. Yo recibo críticas muy agudas de otros académicos, colegas literarios. Pienso en algunos del Reino Unido que escriben mucho sobre poesía, y dicen que yo llevé mis supuestos de la medicina al trabajo del campo humanitario, de las humanidades, y que yo contamino el trabajo de las humanidades con el positivismo y con formas sospechosas, digamos, de pensar que vienen de la ciencia. A mí esto me enloquece y realmente me refreno para no escribir cartas de respuesta agresivas. No digo nada, pero agradezco cómo algunas personas del campo de las humanidades pueden sentir que estamos invadiendo su territorio. ¿No les parece que es bueno? Que ahora los médicos se van a volver expertos en humanidades. Pero tenemos que acordarnos de eso. No estamos colonizando el campo de las humanidades. Y me encanta, uno de ustedes dijo la metáfora de la construcción de puentes. Creo que usted, Silvana, sí. No es que estamos haciendo un plan Marshall o apropiándonos de un continente. Tenemos que mostrar la humildad. Todo lo que la poesía me dio y me enseñó, y no tratar de imponer mis formas estrictas de pensar como clínica. En el mundo de la literatura. En realidad no tiene fin. Y tenemos que estar muy, muy conscientes que otros pueden sentir que estamos tratando de invadir su continente. Ahora van a invadir el campo de las humanidades en otras lenguas aparte. Es un riesgo. Thank you. Una observación, doctora Sharon. Usted ha usado palabras clave, keywords, que realmente me emocionan. Misterio, humildad, and we have to, tenemos que guardar esas palabras. Nosotros somos traductores, translators, no solamente de un lenguaje a otro, sino de una área de conocimiento a otro. Todos nosotros tenemos colegas, médicos, colegas profesionales de la salud, y muchos de ellos realmente no comprenden el foco de la medicina narrativa, y tenemos que traducir para ellos lo que nosotros hacemos. Estamos entre dos culturas, ¿no?
y como decía Yes. C.P. Snow, estamos entre dos culturas y no nos Yes. entienden bien ni de una ni de la otra. Yes. Estamos en el momento, en el sitio clave para traducir a otros saberes. Entonces, nuestro deber de traductores no es solamente para otro Precisely. lenguaje, para otras edades, para jóvenes, sino para nuestros colegas médicos, profesionales de la salud, que no están imbuidos de estos conceptos, ¿no? Yes. Yes. Thank you. Es así. Muchísimas gracias por I see mencionarlo. lots of hands. I want to make Veo sure. muchas Gustavo, dale, manos. dale, que- Gustavo. sí, dale. Doctora Sharon, muchísimas gracias. Voy a hacer esta pregunta en español entonces. Eh, yo he llegado a la medicina narrativa desde una perspectiva de la literatura, probablemente, pero básicamente desde la práctica médica. Y en esta relación entre médicos y siempre hay una asimetría. En esta situación, lo que observo es que hay una falta de representación de los pacientes de lo que hace a la reflexión narrativa per se. Es decir, que cuando nosotros escuchamos en general a los pacientes, lo que escuchamos es lo que yo he llamado la épica de la enfermedad. Epics or ethics? Epics. Y sería interesante ver si podemos comprometer más a los pacientes en una reflexión ligada a la medicina narrativa. Hoy acá no hay pacientes. ¿Usted no piensa que podríamos intentar orgánicamente de involucrar a los pacientes en este tipo de ámbitos? Sure. Yes. Pero no Absolutely. en la épica del padecimiento, sino en la reflexión. Yes. Obviamente hay Absolutely. muchos escritores que han escrito sobre sus padecimientos, pero hay pocos escritores que han generado reflexiones importantes sobre esto. Yes. So let me interrupt because we have like 3 Quisiera minutes to go. interrumpirlo porque tenemos solo 3 minutos. There certainly are Por groups supuesto, that hay contain grupos que and contienen o literary que people and unen patients. Absolutely. clínicos, gente de la literatura y We pacientes. had one here in Colombia Existen. that's gone on for Hay 15 uno years. en Colombia que ya And existe hace 15 años. the En Colombia, findings are perdón. remarkable. Y los They're resultados son not just asombrosos, talking about porque no hablan either the medical solo aspect or de the los ethics of aspectos suffering, ethics of técnicos suffering, o de la but épica rather de say, what do we del got here? sufrimiento, pero dicen, bueno, ¿qué tenemos We are acá? human, ¿Dónde we have estamos? bodies, we will die. Somos seres humanos, somos cuerpos, nos vamos a So morir. look toward maybe even specific specialties. Incluso se pueden considerar algunas especialidades como oncología. Hay muchos también en cuidados paliativos. Quizá no tanto en cardiología intervencionista, pero pueden armarse para insuficiencia renal crónica. Estoy armando algo con el grupo de nefrología. O sea que, doctor Kuminsky, este sería el próximo paso. Poco a poco, a medida que aumentamos, y no voy a decir perfeccionar, a medida que aumentamos nuestra comprensión de lo conceptual dentro de la medicina narrativa,
podemos estar alentados a we ver qué es can lo que see what sucede, happens observar lo as que one sucede includes patients as part of si incluimos a los the writing pacientes program. It como could be just parte patients, de and in nuestros fact, this goes on. programas. Y podrían There are ser clinical solo psychologists among pacientes. you. I'm sure that Hay you have también had psicólogos writing clínicos workshops entre for your ustedes. Seguro patients. que I mean, this seguramente is ustedes not tienen uncommon. talleres de So escritura para sus let's pacientes. get Esto the es frecuente. benefit of Entonces, that to see atengámonos al maybe this is beneficio a de eso para way ver que quizás to esta es una forma inject, it's an IV de bolus, inject inyectar un bolo intravenoso the understanding of what it's like to have chronic renal la failure comprensión de qué into a significa tener nephrologist who una may insuficiencia be a renal little deaf to crónica, the situation of inyectarlo patients. en un So nefrólogo absolutely, para yes. que esté más cerca de la I comprensión mean, de la situación man, de sus we have just pacientes y begun. de la posibilidad de la muerte. Así que Bueno, muchas gracias. comiencen, los Ahí antes aliento a de que cerrar tenemos a comiencen. Teresa que nos quiere decir algo. Aprovecho, soy Teresa Blanco, aprovecho este último minutos finales. Un sueño estar en este panel con todos los compañeros de distintos países, todos apoyando la medicina narrativa y con la maestra que es Rita Sharon. Es un placer y un sueño. He copiado de tus palabras, Rita, y contestando también así a María Dolores Marrero, dice que proponía Rita que hablemos con los decanos, con los jefes de cátedra para introducirlo en la docencia en los universitarios y es curioso y me ha hecho mucha gracia oír la frase, aunque no sepan lo que es. Y esto es lo que hemos hecho en nuestra universidad, apelando la falta de humanismo que hay en las facultades, y eso sí les preocupa a los decanos en un mundo tan tecnificado, pues hay ahora, es verdad que hay una corriente que tenemos que aprovechar de apoyo al Yes, humanismo, un poco por el miedo de esta hipertecnología. yes, Y eso es lo que hemos hecho. Hemos vendido un producto que es medicina right. narrativa, que no saben lo que es, pero está teniendo Good. éxito y arropados un poco por la corriente del humanismo. De todas formas, decir que nuestra inspiradora desde Wonderful. hace años, que es la que tiene realmente más experiencia en la universidad, es la doctora Pamela Jofré, y de ella hemos aprendido muchísimo a dar este salto a la Uh-huh. docencia de nuestros estudiantes para aprender en la compasión y verdaderamente no, lo que dice Marrero tiene razón, no se quieren apuntar, es decir, a nuestra asignatura no fueron voluntarios, fueron porque ya no les quedaban otras optativas, no entendían qué queríamos contar, no querían gastar su tiempo con nosotros y no aprender cosas sobre la célula, la última técnica. Sin embargo, pues aún siendo, que Mm-hmm. esto nos ha reconfortado mucho, aún siendo tan negativo el público en el inicio, luego han escrito que su tiempo ha sido verdaderamente reconfortante estar con nosotros, ha sido un momento incluso de relax, de poder descansar de esa Mm-hmm. exigencia que tiene todas las asignaturas y han escrito, hemos leído poesía, hemos hecho teatro y esto les ha, yo creo que dado unas herramientas iniciales en la narrativa. Y creo que es sembrar, ir Yeah, sembrando, ¿no? E ir extendiéndonos. good. Okay, good. Please don't forget Por favor, that no se narrative olviden medicine is de que la not medicina relaxing. narrativa no es Narrative medicine relajante. does La not lead to medicina narrativa resilience. no lleva Narrative a la medicine troubles the resiliencia. waters. La medicina narrativa Please don't agita las forget aguas. that No what se we're olviden doing is de que lo que challenging estamos haciendo es the young students as plantear un well as my reto para los senior estudiantes deans. jóvenes y It's también para los challenging decanos. with Plantear un reto another credo. con otro credo. And, Plantear otro and credo. the more we Y cuanto más misrepresent this work as something easy cuanto and amusing, si planteamos the nuestro further we trabajo go. como una Because representación it's de not algo gonna simple y amuse. entretenido, Instead, se it's va a gonna ir challenge. It's perdiendo, gonna wake people porque up. no los It's va a gonna make entretener, them think los va a in desafiar, los different va a ways. pinchar, digamos, los va a And hacer that's pensar what en distintas formas. most of us in the Y eso world es kind of lo que la mayoría de nosotros
en el mundo Object to. Don't make it eh, hard, make it easy. tratamos de evitar, ¿no? Que no me lo haga difícil, All of us hágamelo are like fácil. finding a balance between, oh, Es the poor importante kids, they're encontrar working so un hard, but equilibrio taking a entre, ay, break pobrecitos, están versus estudiando tanto, trabajan here tanto, vamos a is darles un another recreo, way to think about the work versus that esta es you are otra being prepared forma to de do. abordar el trabajo It's para more el cual se están challenging, it's harder, preparando. and it Es is más desafiante, es más way more difícil. productive for Y the de esa manera students and es for the school mucho más and for productivo the para school. los estudiantes y para la So, I mean, facultad. all of this Todo adds up esto to an suma. absolutely, I'm going to use the word fantastic Y voy a usar la palabra set of fantástico accomplishments como in logros, suma, logros Argentina, in fantásticos en Chile, Argentina, en in Chile, South America, en in América Latin del America, Sur, en in América Spain, Latina, en in España, even the islands beyond incluso Spain, en las islas más all allá of de it. España, And the en fact that you todos brought lados. Y el together hecho de que a hayan Hispanic affiliation is reunido just so una vinculación hispánica o stunning hispanoamericana es tan because you're not sorprendente porque going to no the van boundaries of countries. a los You're not límites de los países, limiting no to what you están grew up with in Buenos Aires. limitados You're a Buenos instead Aires, por ejemplo. taking the leap. Están And yes, you're dando going el to a salto shared language. y And van a I una know as lengua well as you do común. how different Spanish is from Sé Dominican también como Spanish or ustedes from Cuban la Spanish. diferencia o I know cuán that. diferentes son los distintos españoles, el de España, el de República Nonetheless, that's Dominicana o where el we de start. Cuba. Pero And este es el that's really punto de important. partida y realmente vale la pena. Creo que todos Sí, sí, vale la sentimos pena, el seguro. desafío propuesto Mm. y con esa vibración y tal vez algunos quedándonos con las ganas de decir algo, tal vez tengamos que guardarlo a modo de motivación y seguir adelante. Gracias, doctora Sharon. Gracias por compartir este momento con nosotros. Thank you. Muchas gracias a ustedes. Y mientras hacemos una transición hacia la próxima mesa, simplemente quería contarles que ya está abierta la inscripción a nuestra diplomatura virtual internacional de formación de coordinadores de talleres de medicina narrativa, que acaban de egresar un grupo de 24 profesionales listos para expandir los talleres de medicina narrativa en espacios sanitarios y en espacios de formación, y que la única forma de expandir la medicina Thank you. narrativa es Bye tener, bye. adiós, es tener gente formada para que la medicina narrativa ocupe espacios en las instituciones, y que en nuestra diplomatura lo que nosotros hacemos es un primer cuatrimestre en el que vivenciamos qué significa ser un participante de un taller, trabajamos con materiales teóricos, reflexionamos sobre los conceptos y en la segunda parte hacemos prácticas de coordinación para poder empezar a tener más espacios sistemáticos donde la medicina narrativa florezca, se desarrolle, se profundice y adquiera todos los matices de los que fuimos conversando brevemente en el espacio anterior. Así que los invitamos ahora a pasar a nuestro próximo espacio dentro de estas jornadas.